Bien, vamos a continuar con nuestros temas de la segunda clase. El tema es sobre las emociones y los sentimientos. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando sobre esa diferencia? ¿Sí? Los sentimientos y su relación con los sentidos, los estímulos y las actitudes. Es el tema. Una de las razones por las que la gente nos va a buscar en esta consejería pastoral es por sentirse fuera de control, por sentir que no puede tener dominio de lo que siente. Por lo tanto, su conducta se vuelve errática, se sale de control. Y esto es una de las causas de consulta de las personas. Lo podemos encontrar en la experiencia de Pablo en Romanos 7, 16 al 19. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aquí yo veo algo bien interesante. Pablo se distancia de todo lo que siente y de lo que estos sentimientos lo llevan a hacer. Y los ve de lejos como diciendo, ese ya no soy yo ya fui rescatado por Cristo. Pero esto sigue sucediendo, pues porque yo le doy poder en mi vida, porque yo le doy cabida y tengo que cerrar ese espacio que le doy, ¿sí? Detenerlo para poder manejar las cosas. Entonces es interesante esta perspectiva porque va con lo que nosotros trabajamos. Acuérdense que nosotros no somos psicólogos, no somos psicoterapeutas, somos intermediarios entre la acción sanadora de Dios y la persona. ¿Sí? Dice, ¿acaso es imposible vencer todo esto que sentimos? Quien viene a nosotros debe irse desalentado porque no hay nada que hacer. ¿Acaso sus sentimientos lo llevan a enfrentar cada vez más dificultades para interactuar con los demás? Porque muchas personas así se sienten, ¿sí? Y a veces creen que lo único que tienen que hacer es tomar medicamentos estabilizadores emocionales, antidepresivos, antipsicóticos, cosas así, cuando en realidad nosotros como cristianos reconocemos el poder de Jesús para sanar la mente, las emociones, el cuerpo de las personas. Y esto es importante. Dice, lo que se requiere es emplear los sentimientos de manera constructiva. ¿Sí? O sea, hay cosas que yo no puedo evitar. Sentir, experimentar. Pero ¿qué hago con eso? Sí es el punto, ¿no? Y es donde podemos pedir esa acción de Dios. Lo primero es acepte sus sentimientos que son una parte suya natural. Experimente con ellos hacia el cambio. Yo me he dado cuenta que determinada música genera en mí emociones, sentimientos diversos. Y hay música que de plano yo no puedo escuchar. ¿Por qué? Porque tiendo a la depresión, es mi caso, y entonces me va a detonar la depresión esa música. Entonces no está en mi repertorio y la evito lo más que puedo porque son detonantes, ya me conozco, yo ya sé cómo siento con esa música. ¿Por qué? Porque está ligada a recuerdos, a circunstancias, a momentos. También hay lugares así, ¿verdad? Comida así. Hay muchas cosas que nos pueden detonar los sentimientos, dejarlos estar y, a ver, ¿por qué me empecé a sentir así? Ah, es que comí esto, o escuché esto, o sucedió esto que me detonó un recuerdo, una situación, ¿sí? Que está allí todavía latente, sobre la cual tengo que pedir ser sanado. Porque si yo pido ser sanado sobre aquella circunstancia, entonces va a dejarme de afectar. Y es donde tengo que trabajar en las emociones que son detonadas. ¿Sí?
Es importante tener áreas de nuestra vida que sean satisfactorias, sobre todo cuando los sentimientos, las emociones se desbordan. Yo les digo a mis hijos que hay dos lugares que te deben acomodar perfectamente, ¿no? Y es el trabajo y el colchón. Porque eso de dormir en una cama incómoda 8 horas todos los días, oye, pasamos bastante tiempo, ¿sí? Una tercera parte del día la pasamos en un colchón y otra tercera parte en el trabajo. Tenemos otras 8 horas para hacer cualquier otro tipo de actividades, pero 8 son de trabajo y 8 son de descanso. Entonces, tener áreas de nuestra vida en donde nos sintamos satisfechos y podamos, en cierta manera, aislarnos un poco de nuestras emociones y de todo lo que nos está pasando, es muy importante, porque si toda mi vida es estresante, si no tengo ningún oasis, vamos a decirle así, para sentirme mejor, ¿sí? Pues esto está tremendo. ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Vamos a recordar un poquito. ¿Sí? ¿Qué son las emociones? Respuestas frente a estímulos, como esto que decíamos, la música, el clima, que si está nublado, que si está lloviendo, que si el sol está muy fuerte, que una canción, etcétera. Son diferentes a los sentimientos. ¿Sí? ¿De qué se componen? De experiencias subjetivas, respuesta fisiológica y respuesta conductual. Siempre este tipo de respuesta a los estímulos pues provoca que mi cuerpo produzca ciertas sustancias que van a desencadenar estados de ánimo y hasta conductas, ¿sí? ¿Cuáles son? Ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo son las básicas. Hay secundarias que son mezcla de estas. Y ¿cuál es su función? Adaptativa, motivacional y social. Son la forma como interactuamos con el medio ambiente. Y aquí está lo más importante, no existen emociones positivas o negativas. ¿Sí? La ira, el miedo, el asco, la tristeza, no necesariamente son malas, o sea, no tienen un valor moral. Y los sentimientos tampoco, ¿sí? Los sentimientos ya requieren de una respuesta en mi mente con respecto a lo que estoy experimentando en las emociones. Empiezo a pensar ciertas cosas y esto genera sentimientos. Entonces, tome conciencia de la función de sus sentimientos. Ellos, como un fusible, les señalan cuando se está rompiendo una relación, que algo debe ser ajustado, quizás llegar a una concertación en algún aspecto. Estos sentimientos nos están diciendo que algo está pasando. Inclusive los positivos, ¿verdad? Que estamos en un buen lugar. ¿Qué hacer con los sentimientos? Libere su fuerza creativa. Yo les voy a confesar que para mí el enojo, la ira, son una fuerza tremenda. Porque si yo me enojo, voy a hacer cosas y voy a tener la fuerza de emprender proyectos que les había estado sacando la vuelta. Siempre he visto que el enojo a mí me hace avanzar años luz en mis procesos. Sí, tengo no sé en qué momento de mi vida adquirí esa costumbre de utilizar el enojo para propulsarme a mí misma. Y la tristeza, pues, me puede llevar a hacer cosas agradables, divertidas, tener conciencia de que yo puedo liberar endorfinas. Las endorfinas es una sustancia que produce mi cerebro que genera bienestar físico y emocional y se libera haciendo cosas agradables como comer algo rico, hacer ejercicio por más de 20 minutos seguidos, cantar, bailar, reír, libera muchas endorfinas, tener orgasmos libera endorfinas, apapachos, abrazos, besos liberan endorfinas, ¿sí? Entonces, si yo tengo tristeza y empiezo ahora sí que a suministrarme endorfinas, este sentimiento me está propulsando a hacer algo positivo por mí mismo. Entonces,
eso es bueno, o me lleva a hablar con una persona para solucionar un problema, etcétera. Entonces, ya dijimos, las emociones y los sentimientos no son ni buenos ni malos. ¿Qué hago con ellas? Esa es la diferencia. Yo puedo destruir o construir, paralizarme o activarme. Esa es mi decisión y ese es lo interesante. Y es cómo nosotros tenemos que ayudar a las personas a ir viviendo este proceso. ¿Sí? Decirle, mira, que sientas odio, que sientas soledad, que sientas frustración, no es ni bueno ni malo. ¿Qué vamos a hacer con eso? A ver, ¿qué quieres hacer con tu frustración? No, pues cambiar las cosas. Ok, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? Porque volvemos al punto. Nosotros no debemos decirle a la persona qué hacer. ¿Sí? Entonces, basados en que todo sentimiento puede ser una fuerza positiva, podemos alegrarnos de que nuestros sentimientos ponen en acción lo mejor que hay en nuestro ser y pueden determinar cómo actuar en cada circunstancia con delicadeza y valentía. Esta es una herramienta que sí nos toca aportarle a la gente. Y decirle, mira, entrégale al Señor esta emoción, entrégale tu miedo, entrégale tu ira, tu frustración, tu odio, tu resentimiento, tu rencor. Entrégale tu soledad al Señor, entrégale, ¿sí? Dile al Señor, aquí está, Señor, no sé cómo manejarla. Ayúdame a usarla como gasolina, como motor para mejorar. ¿Sí? O dejarse llevar por las emociones tal como vienen y sufrir las consecuencias. Los sentimientos dinamizan sus acciones, pero guarde prudencia antes de dejarse mover por ellos, como si se tratara de jueces que señalan sus acciones para cuestionarlas o aprobarlas. O sea, esa es otra cosa. Aprender o enseñar a las personas a no ser impulsivas, a no dejarse llevar, sí, agarrar una pistola y matar medio mundo, no sé, estrellar el carro, irse, renunciar, etcétera. ¿Me buscas? ¿No me buscas a mí? No. Ah. Jesús. Ay, me está muriendo de frío, no podía ni concentrarme. Hasta roja. Sí, ya tengo calor. Bueno, estoy grabando mis clases. Si me ocupas, ahí le tocas. ¿Se acuerdan de aquella película que se llama Locos de Ira? Locos de Ira, ¿verdad? Que el terapeuta les hacía decir Gus, Fraba, como un medio para posponer la respuesta, para detener o posponer la respuesta. Porque permanecer sereno mientras estamos experimentando las emociones, distanciarnos así como lo hace Pablo y verlas desde fuera para después poder reaccionar de una forma lo más equilibrada posible, pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Sea cuidadoso para no confundir sus sentimientos con el amor. Yo puedo sentir hasta odio por una persona y tratarla con amor. Entonces, con mi odio fortalezco mi voluntad de amar. Yo puedo sentir asco por una persona, puedo sentir rechazo de cualquier tipo, pero decido actuar con bondad, con amor, con paciencia. Entonces, esa misma emoción le da un valor tremendo a ese acto que yo estoy haciendo de amor. Sí, porque hemos dicho, el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. El amor no es, ay, te quiero mucho. No, esa es otra cosa. El sentir afecto por una persona es una cosa y el decidirme a amar a esa persona
Eso es lo realmente valioso y que es parte de esta enseñanza de cómo manejar las emociones, ¿sí? ¿Qué hacer cuando me embargan las emociones? Ser paciente en aquellos momentos en los que siento ese desánimo. Seguir sonriendo, aunque prefiero estar serio. Y, como decía, actuar en mi favor. Como, ok, estoy sintiendo este coraje, ¿qué tal si me salgo a correr un rato? O me pongo a cantar un rato, o me pongo a bailar un rato, no sé, para distanciarme de la emoción, liberar endorfinas y entonces poder ver qué voy a hacer con ese sentimiento, con esa emoción que me está embargando. Educar los sentimientos y las percepciones, distanciarte de tus emociones y observarlas. A veces conviene hacer como una relajación y volver a vivir el momento que nos causó esa emoción y luego ese sentimiento. Y ver, a ver, tuve esta emoción ante esta situación que sucedió. Y yo decidí pensar esto y esto y esto. Entonces empecé a sentir esto. Y este sentimiento me puede llevar a esta conducta o me llevó a esta conducta. ¿Sí? ¿Cómo voy a revertir este proceso? ¿Cómo puedo aprender a estar en control de mis sentimientos? Y las percepciones. Casi nada de lo que otros hacen tiene que ver con uno, pero por lo general uno siente que las cosas las hicieron por uno, ¿no? Una vez estaba dando una plática en un colegio, era una plática sobre educación sexual, era la primera vez que yo daba un tema ante tantas personas, eran como 150 personas, y estaba muy tensa. Y entonces un señor en la quinta fila de mi lado derecho se movía por un lado, se movía para el otro, se paraba, se salía, regresaba, se sentaba. Y yo decía, bueno, si no quiere estar aquí, ¿por qué no se va? Y en vez de enfocarme toda mi atención en las otras 149 personas, no. Yo decidí estar atenta a esta persona y decidí que me afectara su conducta porque llegué a la conclusión de que no le estaba gustando lo que yo decía y que todo lo que hacía era una reacción a mis palabras. Pues termina el tema y esta persona por acercarse a mí, yo dije, y aparte me viene a reclamar. Y ándale, tú te llegas y me dice, oiga maestra, ¿tendrá una copia un escrito de la plática que dio? Porque sabe que estoy malísimo del estómago, tengo unos retortijones tremendos, pero pues yo no quería dejar de oír la plática. Ese dicho, piensa mal y acertarás, hace tanto daño. ¿Qué tal si mejor pienso bien? Y me quedo tranquilo. Y no es mi problema, es el problema de la otra persona, ¿no? Entonces, aprender a distanciarme de mis emociones y observarlas, saber qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué sucedió que detonó la emoción? ¿Qué decidí pensar que detonó el sentimiento? ¿Qué conducta he estado asumiendo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo modifico esto? Darle nombre a las emociones. Esto no es sencillo. De repente nos dicen, oye, ¿qué tienes? Me siento mal. Pero, ¿cómo mal? Pues mal, me siento muy mal, muy mal. Aquí mira como que mal, ¿no? Y el que yo pueda decir qué tipo de emoción estoy sintiendo, ira, tristeza, miedo, alegría, y darle matiz. Sí, porque la ira ve todo lo que puede estar sintiendo. Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio, violencia. La tristeza, puedo estar sintiendo autocompasión, soledad, desaliento, melancolía, depresión, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, desesperación. En miedo, sí, es como la gama de un mismo color, ¿no? Las diferentes tonalidades de un mismo color, las diferentes niveles de una emoción.
Angustia, aprensión, fobia, temor, pánico, preocupación, desasosiego, incertidumbre, ansiedad, inquietud, terror. Alegría, gozo, contento, deleite, diversión, placer, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis, felicidad. Entonces, aprender a hablar de mis emociones expresando directamente qué siento y hacerme responsable de ellas o enseñarle a la persona a ser responsable de sus emociones. Es que me hizo enojar. Más bien, yo decidí enojarme con lo que la persona hizo o dejó de hacer, dijo o dejó de decir. Yo decido, ¿sí? Yo me enojé cuando tal persona dijo tal cosa. Yo me asusté cuando oí un ruido o cuando tal persona hizo un ruido. Yo me desesperé porque tal persona llegó tarde, pero no digo, es que esa persona me desespera. Es que siempre lo hace para molestarme, porque no me estoy responsabilizando de mis emociones. Esto no es sencillo. Tenemos que aprenderlo primero nosotros para poderlo enseñar a los demás, ¿sí? Lo que decíamos, pensar bien en vez de mal. ¿Cuántas veces hemos reaccionado negativamente porque aunque nuestro interlocutor no se lo proponía, percibimos sus pensamientos y palabras como algo ofensivo? Entonces mejor decir, es que está cansado, es que no me escuchó, es que debe sentirse mal, de verdad, capaz de que le duele la cabeza. Y ya no tomarlo como, me quiso fastidiar, ¿sí? La reacción frente a los estímulos, dice, los sentimientos agradables y desagradables están íntimamente relacionados con nuestras sensaciones y estas a su vez a lo que producen los sentimientos del ser humano, así como la forma como operan en cada uno el intelecto y la voluntad. Y esta laminita nos explica muy bien, ¿no? ¿De acuerdo? Los 5 sentidos, vista, gusto, olfato, tacto y oído o audición. Sus órganos, ¿sí? Ver, degustar, oler, tocar, escuchar. Y todo esto, a través de estas percepciones, generó emociones que terminan siendo sentimientos, dependiendo de lo que yo decidí pensar acerca de las cosas. Y todo depende del cristal con que se mire. Lo que siento, lo que pienso y cómo reacciono. Entonces, a veces tengo que cambiar la perspectiva. Tengo que ver las cosas desde otro punto de vista y voy a sentir diferente, pensar diferente y reaccionar diferente. Y no tuve que cambiar a los demás porque el centro de control está en mí. Cuando yo decido cambiar, pues las circunstancias afuera cambian. Cuando quiero que los demás cambien, pues no, las cosas se atoran, ¿no? En todo proceso de consejería pastoral juega un papel determinante el hecho de que identifiquemos las actitudes de la persona a quien estamos brindando orientación. ¿Sí? Observa estas imágenes y qué te dicen de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona que está sentada en esta actitud tan abierta, hasta retadora, ¿no? Así como, hazme lo que quieras. ¿Sí? O esta persona que me está diciendo que se siente satisfecha y feliz. Esta persona como si estuviera dudando, pensando las cosas. Esta persona como que algo quiere ocultar. Esta persona se cerró a lo que le estoy diciendo, ¿sí? Al cruzar sus brazos, al tener una actitud alejada. Aquí también hay una especie así como de, bueno, pues, como duda, como no estoy de acuerdo, ¿sí? Aquí estoy dando de mí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí estoy evadido por completo. Pues estar atentos a lo que su cuerpo nos dice y quizás podemos, al usar esa escucha activa, poderle decir, ¿te molestó lo que dije? ¿Te causó rechazo? ¿O sientes? Entonces ya te relajaste, ya, porque alguien podría estar en esta actitud de brazos cruzados y cambiar a esta, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que le dimos al clavo, que se abrió por completo.
O si de esta cambia a esta, ya lo está pensando. Si cambia a esta, nos vamos viendo cómo responde a lo que estamos diciendo. La actitud fundamental que maneja una persona es muy importante porque de ella depende, es su perspectiva, cómo ve las cosas. Sí, dice, actitud es la inclinación de un individuo hacia algo y la consecuente reacción. Las actitudes son estimuladas internamente y también externamente. Es la tendencia o resolución de una persona a obrar de determinada manera bajo un conjunto de circunstancias. Y aquí nos muestra la actitud de una persona exitosa. Habla de ideas, crean, son humildes. Acuérdense que humildes no es ocultar lo que yo tengo de bueno, sino es ser capaz de decir, saben que yo tengo esta habilidad, esta capacidad, saben que no, yo no soy capaz de esto. O sea, reconocer mis límites, pero también reconocer mis capacidades, mis dones, ¿sí? Ponerlos al servicio de los demás, eso es humildad. Mirar el lado positivo de las cosas, ayudan a otros, son optimistas, la vida es maravillosa, solucionan. Y una persona fracasada, que no tiene que ver con si tiene dinero o no, ¿sí? Habla de los demás, critica, cree saberlo todo, mira el lado negativo de todo, se burla de otros, son pesimistas. La vida es un asco, esa es la actitud fundamental, y se quejan de todo. ¿En dónde se aprende a asumir una actitud frente a algo? Las actitudes se asimilan de acuerdo a lo que vemos en casa, entre los miembros de la familia, lo que observamos en la sociedad e incluso a través de la información que recibimos cada día. ¿Quieres saber cómo están las cosas en una casa? Observa a un niño jugando, porque va a hablar igualito como lo tratan en su casa. ¿Cómo suelo reaccionar? Tenemos que ayudar a la persona. A ver, tú, ¿cómo sueles reaccionar cuando algo te enoja, cuando algo te entristece? ¿Qué haces? Sí. La forma o actitud con la que asumamos todo cuanto nos ocurra determinará las reacciones. 4 maneras de abordar un conflicto. Huir, hablar, busquemos soluciones, persistir, no importa, aquí sigo, desatender, hago lo mínimo. ¿Sí? Esto es hacia el cambio y esto es hacia el status quo, o sea, dejar las cosas como estaban, perjudicial para otros, bajo compromiso, beneficioso para el otro, alto compromiso. Entonces, ¿cómo solemos reaccionar? Y esto es profundizando el tema de emociones y sentimientos para que les ayude a conocerse a ustedes y ayudar a los demás en este proceso de hacer las cosas. Gracias por